posibilidades. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido. Las tragedias que arrasan con nuestro país una y otra vez, año tras año, ¿son un castigo a la naturaleza? ¿Son tragedias provocadas por la naturaleza? Los que pretenden el camino simplista lo plantean de ese modo y dicen simplemente que vivimos golpeados por la naturaleza, que tenemos que afrontar a este duro lugar, ¿no es cierto?, con terremotos, con incendios, con lluvias torrenciales, con incendios interminables de bosques y de ciudades como Valparaíso, con terremotos que botan casas, puentes y edificios. Para los simplistas es simplemente un castigo a la naturaleza. Y a mí me parece que es una mirada que no profundiza en lo que realmente sucede en nuestro país. Me parece que lo más significativo en todas estas tragedias es justamente que desnudan la realidad de nuestro país. Los muertos de cada incendio son pobres. Los muertos en cada terremoto son los pobres. Los que ven sus casas desaparecer por los torrentes de agua son pobres. ¿Estas son simples coincidencias? ¿Es una coincidencia estadística que en cada una de estas situaciones quienes sufren las consecuencias son los más pobres de nuestro país? En realidad estamos acá ante el reflejo, ante la expresión, ante la evidencia de un país profundamente injusto, profundamente inequitativo. No lloremos entonces porque la naturaleza es dura. Más bien aprovechemos estas circunstancias para rebelarnos profundamente, para rebelarnos ante la injusticia, para rebelarnos ante el olvido, para rebelarnos ante el abandono, para rebelarnos ante la despreocupación durante los otros 364 días del año en que la naturaleza no nos manda una lluvia, un incendio, un terremoto. Así es que son momentos para no solo ser solidario, que siempre es bueno, no solo ir en ayuda de los damnificados, que siempre es bueno, sino que para levantar la voz y cambiar las condiciones de raíz, de fondo, que generan estas situaciones que no tendrían por qué ser así. No tendrían por qué haber sido así en el tsunami, no tendrían por qué haber sido así en el terremoto de Valparaíso y no tendrían por qué haber sido así ante la situación de las lluvias en el norte de Chile, donde lo que se devela son ciudades totalmente mal preparadas, son mineras que se han quedado con el agua y han puesto relaves en las zonas más peligrosas, es contaminación en cada uno de las aguas de los pueblos de nuestro norte. Pero cuidado, porque además esta desgracia está siendo aprovechada por inescrupulosos que pretenden entre gallo y medianoche que el país se olvide de todo lo demás que ha estado sucediendo y que el país se olvide que hemos estado en presencia de los casos de corrupción más grandes de nuestra historia, que el país se olvide que tanto la Alianza como la Concertación o Nueva Mayoría han estado también desnudos frente a una fiscalía que va evidenciando la corrupción en su financiamiento. Hoy día sí es hora de ir en la ayuda de los que sufren, pero hoy día también es hora de mantenernos muy atentos, muy alerta y con la voz en alto para que en Chile
no nos suceda una vez más lo que ya ha pasado en otros momentos de nuestra historia, que no se pretenda aprovecharse de esta circunstancia para, sin que nadie se dé cuenta, echarle tierra a uno de los escándalos más grandes que ha conocido nuestro país. Estamos en Tiempo de Tomas, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a Efren Osorio y, por cierto, un nuevo invitado. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tomás. Conmocionado con la tragedia del norte, fue una tragedia, efectivamente. Y por tanto, lo primero es el saludo fraterno, solidario y entrañable a todas las personas, chilenos, peruanos y toda la gente que fue afectada por las lluvias y los desbordes que se produjeron en el norte. Realmente son dramáticas las imágenes que nos llegan, y tal como tú decías, es el momento de ayudar, es el momento de ser solidario, pero simultáneamente ser crítico de lo que está pasando. Por tal razón, hoy día invitamos a un amigo nuestro que dio su punto de vista bastante oportuno y que ha circulado bastante por las redes. Él es uno de nuestros vicepresidentes del Partido Humanista, miembro de la mesa política, y que hoy día está acá. Me refiero a Joaquín Arduengo Naredo, un gran amigo. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, no es que tenga que haber tragedia para tenerte acá, pero sí, escribiste una reflexión muy profunda sobre la tragedia. ¿Qué es lo que tratabas de transmitir tú en esa reflexión? Mira, yo creo que es bueno saber el origen de esa reflexión, y realmente estaba viendo las noticias y de pronto empecé a ver toda esta tragedia, y entre toda esa tragedia de pronto aparece la señora Michelle Bachelet, aparece un ministro, y todos hablan de la fuerza con que la naturaleza se ensañó con esos pueblos. Y la verdad es que me indigné. ¿Por qué te indignaste? ¿Cuál fue por qué esa frase te sacó ahí la necesidad de escribir algo? Mira, yo traje un par de cifras que recorrí hoy día, pero básicamente porque allí están las mineras que han desviado los cauces de los ríos. No solamente eso, sino que además se han quedado con el agua. Son los mismos que son dueños de la banca, del retail, de los supermercados, de las grandes tiendas. Son los mismos que prestan dinero a la gente. Y ellos son dueños de todo, en definitiva. Entonces, realmente no gobierna el Estado, gobiernan ellos. Y me avergüenza realmente que los ministros y la presidenta de Chile no reaccionen ante esa situación de raíz, sino que simplemente administran la tragedia y tratan de justificarse con los recursos y con cosas de esa naturaleza. El problema viene de antes. El problema viene de que en Chile se ha olvidado al ser humano. Se lo ha puesto en el último rincón. Aquí vale el dinero, aquí valen las empresas, aquí valen las acciones, aquí vale la optimización de las utilidades. Es lo único que vale. De allí que los casos de corrupción que hemos conocido no son extraños. Ese es el mundo en que se mueve ese paraestado. Ahora, mucha gente podría estar escuchándote y decir, en realidad no se pudo contener, las aguas era imposible detenerla, el lodo que arrastró todo era imposible contenerlo. Pero detrás de eso hubo previsión, hubo anticipación, hubo de alguna manera una coordinación para enfrentar bien un desastre. No la hay. No la hay porque son pueblos que han vivido en esas zonas muchos años. Le han desviado los cauces de los ríos. Ahora, las mineras, que tienen unas utilidades fantásticas, no se preocupan de generar diques de contención, embalses para que acumulen la lluvia o la poca agua que haya y efectivamente sirva además para los sembradíos de los agricultores, sino que ellos además se han apropiado de todo el agua. Mira,
Sí, ahí estamos consultando algunas cifras en el computador, Joaquín. Recordamos que estamos en Tiempo de Tomas, Sí. en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Joaquín, cuéntanos. Hoy día sale titular en el Mercurio que la presidenta Bachelet ha destinado 6.000 millones para las 13 comunas afectadas. ¿Ya? 6.000 millones de pesos. Ahora, después en el artículo, al leerlas y contar las comunas, en realidad son 11. Ya es raro todo. Pero eso lo traduje a dólares, porque yo he afirmado que los que roban en Chile muestran sus utilidades en millones de dólares, para que parezcan menos, mientras el Estado informa de inversiones públicas en pesos para que aparezca más. Entonces nos dice 6.000 millones de pesos. Muy bien, solamente en el caso Penta se devolvieron a impuestos internos para rebajar el delito 6.500 millones de pesos. 2. Eso, si lo traducimos a dólares, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Que se está destinando 9.541.000 dólares. 9 millones de dólares. Ahora, Tomás, tú hablabas de que se desnudaban ciertas cosas. Yo escuchaba antes de venir para acá de que el helipuerto del hospital de Copiapó, inaugurado hace un año atrás, no puede ser utilizado porque el ascensor no llega hasta el helipuerto y por tanto los heridos que vienen gravemente trasladados por el helicóptero no pueden ser transportados a mano. Por otro lado, el señor Alegui se ha mostrado casi como un intocable, planteando respuestas que ante los cuestionamientos de la prensa como que no quiere ser cuestionado. ¿Cómo has visto tú el trabajo del gobierno en medio de la tragedia, en medio de la emergencia? Creo que efectivamente aquí se desnudan muchas cosas. Es en estos momentos de tragedia y de necesidad cuando se evidencia que las obras se han construido con un criterio de tratar de ganar lo más posible sin garantizar que esas obras sirvan. Lo que cuenta del helipuerto, pero lo mismo sucede con caminos, con puentes, con borde costero, con mala calidad en los sistemas de iluminación, con ningún sistema de atajo de las aguas, sin filtros en el caso de los embalses, sin control de los relaves, es decir, todo echándole para adelante porque hay mineras que tienen mucho dinero, que sabemos que pagan a distintas autoridades en las distintas zonas y que dejan hacer. Y eso es en estos momentos que se devela y que genera tragedia para las poblaciones. Y por otra parte vemos un gobierno que aprovecha la situación, y esto a mí me da un poco pena, la verdad, porque es un poquito patético cuando uno ve que se hace este despliegue, pero básicamente con un afán de figuración, con un afán de desviar la atención, de aparecer con ministros en terreno, que muchas veces más lo que estorban. Por ejemplo, cuando vimos un grupo de ministros que se fue al norte y que significó desviar los helicópteros que estaban rescatando a pobladores que estaban en situaciones gravísimas, porque había que ir a buscar a los señores ministros. Una vergüenza, es decir, eso da cuenta de la mentalidad en que es más importante que el ministro con un par de periodistas, un par de cámaras de televisión, pueda estar en terreno a rescatar las vidas humanas que están en peligro. Mira, para darte solamente un dato respecto a lo que estábamos hablando de infraestructura y todo eso. La minera La Escondida, ya en el año 2010, porque además siempre es difícil encontrar información actualizada de las utilidades de las mineras cuando uno la busca con precisión. Pero aparecía el dato de 2010 y decía que había ganado 5.635 millones de dólares de utilidades. Es decir, ese año ganó 7.678 veces más que lo que este gobierno pretende destinar como ayuda al norte. Ahora, yo debo confesar que por formación a mí me pasa que frente a una emergencia, una tragedia, tiendo a plantear que hay que apoyar a la autoridad, porque en el fondo se requieren medidas veloces, rápidas, decisiones de un segundo para otro, que un segundo cuesta vida humana. Ese es lo que yo tengo trasfondo frente a estas tragedias. Sin embargo, debo confesar que el día de ayer domingo, cuando veo en televisión que mostraron un reportaje de una fragata a la Marina con mucha pompa, cómo iba a rescatar a la gente de las caletas el día domingo. Y la gente obviamente está agradecida porque lleva 4 o 5 días sin agua y en situaciones bastante aisladas. Pero yo pensaba, 5 días para que llegue la fragata
¿por qué no llegó al segundo día? ¿Por qué no llegó al tercer día? Si la fragata igual se pudo mover, no es que se hayan roto las carreteras, el mar estaba, acá llovió y paró de llover y por tanto hubo buen clima. Entonces creo que acá efectivamente hay ciertas negligencias no menores que deben ser cuestionadas y por tanto creo que en definitiva bien merece revisar como la actuación del gobierno. Creo que en cuanto a la anticipación y en cuanto a la emergencia misma, creo que en definitiva no hubo anticipación porque no hay que ser meteorólogo para entender que cuando la isoterma cero está sobre los 3.500 metros de altura, pueden haber situaciones de inundaciones como las que hubo. Y se supo el sábado o el domingo que la isoterma cero iba a estar justamente a 3.800 metros de altura. Mira, no hay problema con otra parte. No hay problema está muy bien que lo que te pasa con la solidaridad. Y me parece fantástico si a todo el país le resuena y va en ayuda de quienes están sufriendo las consecuencias. No creo que se trate de colaborar en todo caso con la autoridad, sino que con la comunidad. Es decir, yo creo que la mejor ayuda es ayuda directa, es ayuda de persona a persona, es ayuda que no pasa justamente por los poderosos que terminan aprovechándose de eso y buscando la foto más que la ayuda directa, rápida y cercana. Es que para plantearte bien, yo no estoy hablando de la autoridad en sentido poderoso, estoy hablando de la que tiene los recursos para mandar una retroexcavadora, para mandar un camión, para mandar a las patrullas de salvataje, para indicarle a un helicóptero vaya para allá y no vaya para el otro lado. Estoy hablando de ese tipo de autoridad que tiene que tomarse de un segundo a otro decisiones que importan vida. Y de hecho llama la atención que cuando uno hace programas como este mismo que estamos haciendo hoy día, desde esa autoridad se considera que esto es una mirada negativa, de crítica, de no salir a apoyar. No, digámoslo claramente. De negación, creemos en que definitiva. Es importante la solidaridad, el apoyo, el estar con la gente, el recolectar las cosas que se necesiten. Pero eso no implica que no haya que hacer una reflexión autocrítica de un sistema que es profundamente inhumano y que hoy día está con el problema de los aludes del norte. Hace un año estuvo con el problema del incendio en Valparaíso, hace 4 años con el terremoto del sur, están sufriendo los incendios que están arrasando con el sur de nuestro país, están permanentemente luego la gente que vive los efectos de la sequía que tiene mucho de una causal humana, como decía recién Joaquín, de mineras que se están apropiando de todo el agua en nuestro país, particularmente en el norte. Entonces, ojo, muy bien ir con la solidaridad, muy bien ir con la ayuda, pero vamos al tema de fondo que tiene que ver con este sistema profundamente inhumano. Yo creo que ese tema de fondo, Tomás, pasa necesariamente porque la gente, cuando hay un tema, es que es la Asamblea Constituyente, la gente tiene que relacionar, o nosotros debemos hacer un esfuerzo para conversar acerca de que cómo todas estas cosas que pasan se deben a una constitución que no está armada para el pueblo de Chile. Está armada para los poderosos. Porque si nosotros buscáramos solamente un poquito, veríamos cómo es posible estas millonarísimas utilidades de las mineras y la situación paupérrima en que viven los pueblos de Chile. Aquí hay algo que está muy mal armado. Y eso está a la raíz, está basado en una constitución política generada para eso. Hoy recordémosle a nuestras auditoras y auditores que estamos acá en Tiempo de Tomas, en la Radio Universidad de Chile, y que después de la pausa vamos a tener el teléfono abierto en la segunda parte para que puedan opinar, preguntar, comentar, contarnos distintas situaciones que les ha tocado vivir. Por cierto, es muy bienvenido escuchar a nuestras auditoras al 2977-1579 o al 2977-1580. Ahora, la verdad es que, en definitiva, yo creo que acá, tal como decía Joaquín, hay una concepción errada y equivocada. El uso del territorio, por así decirlo, acá se ha planteado la tierra, la propiedad, casi como un bien de mercado, que se transa y se vende en el mercado y por tanto lo más barato está a la orilla del río porque todo el mundo sabe que se inunda y por tanto los sectores pobres están viviendo siempre a las orillas de los ríos, de los esteros y incluso el Serviu puede saltarse mediante una cierta norma los distintos planos reguladores que intentan proteger los cauces de los ríos. Oye, a propósito de ríos y agua, yo me perdí algo el fin de semana y te lo dejo lanzado como pregunta porque estuve fuera. ¿Qué pasó con un tema del agua y Bolivia? ¿Qué fue eso? No, eso fue nefasto, realmente... impresentable, como diría un amigo. Pasó bueno, y ahí
de fuentes absolutamente directas, lo podemos decir, no es que no hayan contado. El vicecanciller de Bolivia llamó a nuestro presidente, a Octavio González, desesperado porque tenía un Hércules cargado con agua para destinar a los chilenos que estaban pasándola muy mal en el norte de Chile. ¿Dónde estaba ese Hércules? Estaban en el aeropuerto del Alto en Bolivia, en La Paz. Listo, cargado para despegar, y cuando le pide autorización al gobierno de Chile para que ese avión pueda ingresar al territorio aéreo y pueda aterrizar y entregar la ayuda, resulta que empezó una serie de burocracias y de trámites que recién hace un par de horas se resolvieron, aparentemente, en el discurso al menos. Entonces realmente uno no entiende la situación. Tenemos chilenos y seres humanos que están deseosos de tener el líquido vital porque se rompieron las cañerías, porque pero esto no tienen acceso. 13 toneladas. 13 toneladas de agua. Esto equivale a 52.000 botellas de agua. Así es. Entonces no se entiende que el gobierno le haya puesto traba a esta ayuda humanitaria del gobierno de Bolivia, que tal como dijo el presidente Evo Morales, lo poco que tenemos queremos compartirle con los más necesitados. Pero si la manda a Estados Unidos aparece en todos los titulares, y la presidenta de Chile aparece diciendo en televisión que hemos tenido el gesto de un gobierno amigo. Y sin embargo, a esa ayuda humilde, solidaria, de un pueblo vecino como es Bolivia, es que ese uso se lo desprecia. Ese uso es político, en definitiva la respuesta que da el gobierno es una respuesta política y no humanitaria. Exacto. Porque en definitiva lo que estábamos hablando acá, que Bolivia está cerca de la zona de la catástrofe, tenía los implementos, tenía el agua, quería ayudar al pueblo chileno, más allá de los gobiernos y las diferencias que puede haber entre los gobernantes. Acá tenemos pueblos que tienen una historia común y sin embargo lamentablemente el gobierno chileno le puso trabas, y eso realmente es vergonzoso, realmente vergonzoso. Ahora, yo quiero plantear un tema antes que nos vayamos a la pausa. Siendo esto dramático, habiendo vida humana que todavía seres humanos que todavía no se han encontrado, habiendo familias que fueron divididas, habiendo muertos, fallecidos, heridos, en los últimos días me he encontrado con titulares el domingo, ayer, que aprovechándose de que la atención mediática de la gente está en el norte, han comenzado a hablar de lo que nosotros anticipamos lunes atrás, con respecto a que frente a los escándalos de corrupción hay que buscar una salida, un acuerdo entre la clase política. Yo creo que es realmente un oportunismo salvaje y me encantaría conocer la opinión tuya, Joaco, frente a eso. Bueno, yo creo que el oportunismo es como una herramienta del pragmatismo. Ellos se dicen y se auto-vanaglorian de ser gobiernos pragmáticos. El punto es que, en definitiva, todo lo están haciendo para ellos, ya sea para el poder económico que maneja Chile o para el poder político que ellos dicen representar, pero en definitiva siempre están con una calculadora detrás y la vida humana está totalmente olvidada. Por eso tanta tragedia, por eso que golpean los sectores más pobres. Porque Chile, el Estado de Chile, es en definitiva un Estado corrupto. Y esa corrupción nace del hecho de que los recursos de Chile no van a los chilenos, sino que los están llevando a manos llenas pocas familias en Chile y muchas empresas transnacionales también instaladas justamente en este momento, por esta noticia, en la zona norte. Tomás, ¿tú crees que hay un aprovechamiento de este momento donde la atención está en otro lugar para que la clase política del duopolio conforme un acuerdo? Es lo que hemos estado viendo en estos días y me parece gravísimo. Hemos visto efectivamente cómo en las sombras, mientras la mirada está puesta en la tragedia, en el norte y también en la del sur, comienzan a tejer cómo silenciar este asunto, cómo tirarlo bajo la alfombra, cómo dar vuelta a la página. Por supuesto con frases muy hermosas, con frases que hablan del bien de Chile, que hablan de la necesidad de mirar al futuro, que hablan de la importancia de mantener la estabilidad democrática. Incluso en algún momento se llegó a hablar de las razones de Estado, como sucedió en el pasado. Pero al mismo tiempo creo que si perseveran en ese intento, están cometiendo uno de los más graves errores. La ciudadanía hoy día está mucho más atenta que cuando el presidente Ricardo Lagos hizo el arreglín con Longueira y logró de ese modo esconder toda la escabrosa situación que se vivía por el caso Mobgate, donde claramente había
elementos suficientes como para terminar incluso encauzando al mismo presidente de la República. O sea, estamos hablando de una situación que podría haber significado incluso su destitución, como de hecho ha sucedido en otros países donde se permite que la justicia avance. Yo le pregunto directamente a la presidenta Bachelet si ella pretende hacer lo mismo, si ella está dispuesta a dejar que esto quede oculto, si ella va a aceptar que el caso Cabal, donde estaba involucrado directamente su hijo, su nuera, sirva de empate para tapar también el caso Penta y el caso Soquimich y otros que todavía la justicia tiene que investigar. Creo que de hacerlo puede que lo logren desde un punto de vista de negociación política entre ellos y la alianza, pero va a significar un repudio profundo de toda la ciudadanía de nuestro país. Ahora, se supieron los detalles de SQM y se confirmó lo que nosotros dijimos en este mismo micrófono. Nosotros anticipamos que habían 40 diputados involucrados con SQM y la noticia que sale hoy día publicada es que son 37. ¿37 diputados? Diputados. Está aumentando. Parlamentarios, perdón. Parlamentarios, sí. ¿Y se daban los nombres ya hoy día? Sí, se daban los nombres de los funcionarios, familiares, conocidos o amigos que están involucrados con cada uno de los parlamentarios. La mayoría pertenecen a la UDI. Una parte bastante menor a la nueva mayoría, pero con lo significativo que hay algunos socialistas involucrados, es decir, socialistas que estaban mendigándole moneda al yerno de Pinochet, lo cual es realmente inmoral. Y en la UDI, por lo demás, la crisis sigue y se profundiza. Hoy día renunció uno de los vicepresidentes, Francisco Lamaza. Es decir, aquí estamos ante una avalancha también, una luz, pero una luz de situaciones irregulares que van saliendo a la luz y que creo que es muy bueno y le hace muy bien al país que salga a la luz. Insisto, pretender taparlas, pretender esconderlas es lo peor. Es muy bueno que se sepa que lo que hemos mencionado desde hace tanto tiempo, aquel motivo por el cual los humanistas nos salimos de la misma concertación y del gobierno, porque había tomado una dirección corrupta, una dirección de privilegiar intereses de grupo, una dirección de olvidarse el proyecto de transformación política y social. Bueno, hoy día se está evidenciando. Eso que sonaba tan raro hace algunos años, hoy día va quedando develado y me parece muy sano, muy saludable, muy educativo que el país completo sepa efectivamente cómo son. Ahora, y lo dejo lanzado para la segunda parte del programa, eso nos significa también una reflexión, una tarea a nosotros, al mundo de la izquierda política, al mundo de la izquierda social, que, tal como conversábamos en un debate hace algunos días, ha estado tremendamente silenciosa, siendo el único sector que no tiene nada que esconder, que no tiene nada que tapar, que no tiene ninguna de estas yayitas, que no ha sido financiado por ninguno de estos sectores oscuros. Este mundo de la izquierda política y social extraparlamentario es el único que debería tener autoridad moral hoy día para levantar la voz y hacer propuestas de transformación. Hay una comisión y entiendo, Efren, que ustedes junto a un equipo han ido preparando algunas propuestas. Tal vez en la segunda parte podríamos contarlas. Me parece que son de gran interés. Vamos a tener el teléfono abierto. Tenemos el 2977-1579 y el 2977-1580. Vamos a la pausa y volvemos con esos temas. Bueno, estamos acá en Tiempo de Tomas, en la segunda parte de nuestro programa, teléfono abierto en el 2977-1579, 2977-1580. Estamos con nuestro invitado, con Joaquín Arduengo, el vicepresidente del Partido Humanista, y además ha estado muy presente con su opinión frente a la tragedia que se ha vivido en el norte y que, como él muy bien ha explicado, no es una tragedia de la naturaleza, sino que es una tragedia que refleja la inequidad, la injusticia y la pésima distribución de los recursos y de las necesidades en nuestro país. Pero también hemos dicho que hay otros problemas que siguen ahí por más que tratan de taparlo. Se formó esa comisión o comité presidencial... Consejo Asesor se llama. Consejo Asesor Presidencial, no sé, un nombre muy largo. En contra del tráfico de influencia, corrupción... Todo eso. Y se supone que ellos van a presentar proyectos para que se termine de una vez por todas la corrupción, las influencias, los pitutos... Claro, en fin. se supone que son cerca de 15
hombres y mujeres. Y ustedes con una fundación, me parece, Efraín, han estado enfrentando ese tema. ¿Cómo es? Nosotros, la Fundación Moebius, que es una fundación donde investigamos, cachureamos distintas personas, nos pusimos hace un mes y medio a trabajar este tema. ¿Qué propuesta haríamos frente a esta situación de corrupción y este cuadro que hay? Y ahí hemos sacado un informe que lo estamos publicando en los próximos días, pero ya podemos anticipar ciertas cosillas. Entonces nosotros decimos, bueno, si acá queremos trabajar en contra de la corrupción y queremos que este país se sanee, entonces tenemos que atacar lo que hemos llamado el pecado original del actual modelo, que no son otras que las privatizaciones de las empresas públicas. Uno de los fundamentos, uno de los pilares del actual modelo tiene que ver con las que fueron las privatizaciones de las empresas públicas en los años 80. En la época de la dictadura. En la época de la dictadura, donde hubo un robo descarado, un asalto a mano armada al Estado, realizado por funcionarios serviles y civiles de la dictadura, y que pasaron piola. Absolutamente. Pasaron piola, y que hoy día se presentan ante la opinión pública como exitosos empresarios, y sin embargo no son más que pungas de cuello y corbata. Por ejemplo, Ponce Lerú, el Carlos Lavín, el Choclo Délano, Choclo-Délano, que está en la cárcel. Y así siguiendo. Son personas que eran funcionarios grises, funcionarios burócratas de distintas instituciones públicas, y que de la noche a la mañana se transformaron en millonarios. De la noche a la mañana desfalcaron 6.000 millones de dólares. Calculado por una comisión bastante desconocida de la Cámara de Diputados que investigó este tema, y que esos 6.000 millones de dólares son anualizados al año 2004. Es decir, si lo actualizáramos al año 2015, la cifra sería gigantesca. Inimaginable, realmente. Entonces, si queremos trabajar la corrupción, bueno, saneemos eso. ¿Y qué dicen entonces ustedes? Decimos que eso no puede pasar piola, que no podemos, como decía el ex ministro Vidal, cerrar los ojos. Acá hay que buscar una solución, tiene que haber justicia, o al menos, si los delitos están prescritos, todas esas cosas más técnicas en términos del derecho, al menos tiene que haber una sanción moral. Yo creo que efectivamente salgan condenados. Ha llegado a tal nivel la hipocresía, que tú lo dijiste recién, que Francisco Vidal, ex ministro del gobierno de Bachelet, diga que a veces hay que cerrar los ojos. ¿A qué hay que cerrar los ojos? ¿A la corrupción de la que él profita? ¿O hay que cerrar los ojos a la realidad de Chile? Yo creo que estos están ciegos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, efectivamente, que esto hay que sacarlo a la luz pública y que tiene que haber sanciones, aunque sean simbólicas, pero de fuerte carga y de fuerte condena. Por ejemplo, que pierdan sus derechos cívicos, o que se les prohíba los contratos con el Estado a todas estas personas involucradas en este verdadero asalto a mano armada del Estado. Esa es entonces una de las propuestas. La primera. Segundo, nos pusimos a estudiar, bueno, ¿qué es esto de la corrupción? Empezamos a mirar las distintas experiencias en los países y nos dimos cuenta que hay una cierta ciclo, que la clase política gobernante, gobierno y oposición tradicional en los distintos países, como que tienen ciertos acuerdos tácitos, una especie de fair play entre ellos, donde hay se discute por distintas cosas, pero hay cosas que no se tocan, que son parte de ese club de los políticos. Y de repente, por alguna razón, ese fair play, por algún accidente, algún fiscal que emerge, que irrumpe, o porque se encuentra un maletín o lo que sea, ese fair play se acaba y queda la escoba, queda realmente, sale a la luz pública estos casos de corrupción. Y eso hace que esta clase política empiece a pelear, a discutir, hasta que se llega a un acuerdo político nuevamente, con nuevas medidas tácitas, un nuevo fair play que dura otro ciclo. Eso ha pasado con Helmut Kohl en Alemania, con Bettino Craxi en Italia, Felipe González en España, Tony Blair, Nicolás Sarkozy, en fin, se ha repetido en distintos países. Entonces nosotros dijimos, cuando algo se repite de manera muy parecida con distintos partidos, distintas personas, quiere decir que, sin dejar de decir que esto es una sinvergüenza, quiere decir que hay un problema más sistémico, que tenemos que ir ya no a los abusos, sino que tenemos que ir a ciertos usos que se dan como acostumbrados, como aceptados. Y nos metimos en ese tema. Y llegamos a conclusiones súper interesantes, porque, por ejemplo, descubrimos que a lo largo de toda la historia el financiamiento político es como una cosa auxiliar que corre por el costado del sistema político, no es una parte esencial.
siempre se ha Es visto... como el financiamiento de la iglesia. Es como que no es un elemento importante de la democracia. El único que toca este tema fue hace 2500 años atrás Pericles, cuando establece la institución de la mistoforia, que dice, bueno, acá los servidores públicos tienen que ser remunerados porque si no solamente los millonarios van a estar en los cargos de representación popular, y crea una especie de sueldo o asignación a quienes son del servicio público. Pero ahí pasaron 2300 años para que recién en Inglaterra empezaran a discutirse leyes de financiamiento, en fin, todo un enredo que nosotros investigamos, que está muy bien descrito en ese informe. Pero en todos los casos siempre era el financiamiento como por el costado, como tangencialmente, y resulta que hasta los años recientes hay ciertos autores que plantean, mire, dicen, el financiamiento de la política es un elemento constitutivo del sistema democrático. Es decir, predetermina el modelo democrático y por tanto, tal como el sistema electoral, tal como la conformación del Estado, el sistema de financiamiento tiene que estar puesto en primer lugar en la discusión para establecer si un sistema democrático lo es de mejor forma o de peor forma. Una cosa re interesante. Y de ahí sacamos un par de propuestas, que para no latearlos, porque en realidad el informe es bastante largo, dijimos, bueno, en primer lugar, acá se discute mucho los sueldos, las dietas y la asignación de los diputados, parlamentarios, senadores, alcaldes, y se discute que son muy bajos, que son muy pocos, que si son muy bajos, entonces la gente mediocre va a entrar al Estado y los buenos van a quedar fuera del Estado. Entonces, como si tuvieran los buenos. Dijimos, mira, si acá entendemos a la representación política como de servicio público, porque ese es el discurso que dicen todos, no tenemos por qué dudarlo, si es de servicio público, entonces quien llegue a cualquier cargo de representación popular no puede empobrecerse, efectivamente, no puede empobrecerse, pero tampoco enriquecerse. Entonces lo que estamos planteando es que los sueldos tengan que ver con el promedio de todos los sueldos, salarios y honorarios recibidos por la persona el año anterior. Y eso es posible de calcular porque el Servicio de Impuesto Interno tiene los datos de cada uno de los chilenos. ¿Qué significa eso? Yo tengo una pequeña discusión en eso. Si alguien llega a diputado, sí, discutámoslo, mantenga como sueldo el promedio que ha tenido el año anterior. El año anterior, exactamente. Entonces, si alguien gana 4 millones de pesos mensuales, que hay gente en este país que las gana, y le gustaría ser concejal que gana 500 lucas, dicen imposible. Bueno, en este caso él sale electo y seguiría ganando sus 4 millones mensuales. Y seguiría haciendo sus negocios. Estoy hablando de sueldos, salarios y honorarios. Ajá. Estoy hablando de servidores sí, públicos. Para efectos de, ahora, si esa persona que gana 4 millones de pesos quiere ser senador, y un senador gana 12 millones de pesos, entonces él seguirá ganando sus 4 millones de pesos. Y viceversa, si alguien gana 500 lucas, para ser senador va a seguir ganando sus 500 lucas, o para ser concejal va a seguir ganando sus 500 lucas. En definitiva, lo que estamos planteando es que quien quiera ser servidor público no se empobrezca, pero tampoco se enriquezca a través de sueldos y asignaciones. Tú decías que tenías una diferencia con esa mirada. Sí, yo creo que de partida tienen que tener un sueldo fijo igual para todos, y ojalá el mínimo, porque ahí se preocuparían de que suba el mínimo. Ahí sí la cosa andaría muy bien. Del mismo modo que digo, es una pequeña distinción, digamos, del mismo modo que digo, que todos los parlamentarios, más ministros, debieran atender a todos sus hijos en el sistema de salud pública y además llevarlos a colegios públicos. Ese es una cosa más, como te dije yo, más que uno podría aspirar. Porque en definitiva, yo entendí eso, pero en definitiva... Fíjate lo que pasa, Joaquín. Si tú colocas esa cosa, yo en política 30 años, no soy un millonario, tengo una casa de 1.500 UF y un vehículo de 1.300.000 pesos. Eso es lo que tengo, son mis bienes. Yeah. Pero si tú planteas que para que yo sea concejal, por ejemplo, yo fui concejal, me obligas a colocar a mi hijo en una escuela pública, yo no hubiese entrado al servicio público. Y no soy sinvergüenza, no soy millonario, ni soy ladrón. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace propuestas, porque efectivamente tienen que ser propuestas que permitan avanzar hacia una profundización de la democracia. Y de repente hay ciertos argumentos que son fáciles de plantear, lo que pasa es que, pero que generan lo contrario. Fíjate que a mí me vienen a la memoria 2 proyectos de ley que hemos presentado los humanistas repetidamente a lo largo de la historia, no solo en Chile, sino que en distintos países. Una es la ley de responsabilidad política, porque acá sucede un problema bastante serio en la vieja teoría de que la gente que hace mal su pega en un cargo, luego va a sufrir el castigo no siendo reelecta. Bueno, eso es totalmente falso. Hoy día lo que sucede es que alguien, siendo candidato, promete una cosa,
la gente le cree, vota por esa persona porque piensa que, bueno, tal vez lo que está diciendo es razonable. Esa persona es electa, pero una vez que es electa, en vez de cumplir con aquello que ha prometido, se dedica a legislar o a gobernar, según sea el caso, para otros intereses que son los que en definitiva lo han financiado. Grandes empresas, multinacionales, bancos, etcétera. Y a esa persona luego no hay cómo sacársela encima. Es decir, una vez que ha quedado instalada, no representa a la gente, está en una relación espuria con esos intereses económicos y queda ahí instalada. Entonces, me parece que es muy importante, frente a una comisión como esta, presentar una ley de responsabilidad política, mecanismos para que la ciudadanía pueda sacar efectivamente. Lo estamos planteando en ese estudio, planteamos una revocabilidad de los mandatos con dos requisitos. Uno, que a mitad de cada periodo de cualquier cargo electo, si el 10% de la gente que votó en la última elección somete a consideración su revocabilidad y es aceptada por al menos el 50% de la gente que votó en la última elección, entonces ese diputado, senador, alcalde o concejal debe ser destituido de su puesto. De modo que esto no sea un contrato ciego, no sea un contrato que yo hoy día me gano los votos de ustedes con la plata que me financias para acá y cuando salgo electo, en vez de responderle a la gente que votó por mí, respondo a los intereses económicos. Entonces es súper importante la revocabilidad de los mandatos. Otra cosa que estamos planteando, que no es menor, tiene que ver con la provisión del financiamiento de las empresas. Eso ya todo el mundo lo está diciendo. Pero nosotros le agregamos lo siguiente: la provisión estricta, categórica y declarada como falta muy grave del uso de la vía pública para la propaganda callejera. O sea, acá, porque ya está prohibido, ya está prohibido la pinta de muros, ya está prohibido colocar palomas en las plazas, pero todo el mundo hace vista gorda. ¿Qué planteamos nosotros? Que acá la gente tiene que ser capaz, que los distintos partidos y candidatos tienen que mostrar propuestas y no campañas de marketing más parecidas a un desodorante que a una propuesta política. Y por tanto tiene que haber sanciones que incluso les permitan ser destituidos en caso de resultar electos a aquellos que incumplan esta situación. Por tanto, otra propuesta es que debe haber un servicio electoral efectivamente autónomo, con poder de fiscalización y con poder de sancionar a quienes se escapan o burlen la ley gravemente. Bien. Aquí me están tuiteando y me recuerdan que efectivamente Gabriel Boric propuso ahora cambiar la dieta parlamentaria, propuesta que ya hizo en su momento nuestra diputada Laura Rodríguez. En ese momento decíamos nosotros que el parlamentario gane un sueldo igual al del funcionario con más bajo sueldo del mismo parlamento. Y vas a ver, se decía, como eso rápidamente va a significar un mejoramiento de los sueldos de otro parlamento. Yo no digo que sea eso o no, estoy diciendo simplemente que me parece fundamental y apoyo totalmente en el sentido de lo que dice Gabriel Boric, de revisar las dietas parlamentarias. Tenemos una llamada, vamos al teléfono, está Antonio de la Reina. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bueno, mira, a mí esta cuestión como que me produjo un poco de angustia al principio, el darme cuenta, pero después pensé, ¿cómo tan tonto? ¿Cómo no haberme dado cuenta antes? O sea, ¿cómo somos tan tontos que no nos damos cuenta de lo que sucedía? ¿Darte cuenta de qué? Cuéntanos un poco. De todos estos casos de corrupción, o sea, es imposible que tanto afán, ¿me entiendes? Tanto afán es solamente de alguien que ama mucho lo que está diciendo de servidor público, como un Jesucristo, como un Buda, como un José Artiga, que hizo lo mismo que hizo Pepe Mujica. Si ustedes no saben, José Artiga vivió pobremente en una choza, siendo uno de los máximos liberadores de América, ¿no? Sobre todo de Uruguay. Y Pepe Mujica hizo lo mismo. Entonces, de pronto pienso yo, bueno, pero ¿por qué no agarramos el sartén por el mango? O sea, y los escucho a ustedes y los escucho también un poco confundidos, porque están tirando ideas, no se ofendan, pero están tirando ideas, pero debiera de tirarse una constitución, un proyecto ya hecho. No más discusiones de esto, de lo otro, de lo que debieran, no, esto y esto es lo que queremos como Partido Humanista, esto es lo que nosotros vamos a hacer y por esto vamos a pelear. Gracias, Antonio. Un abrazo, Antonio. Chao. Vamos a aprovechar que está Joaquín Arduengo acá, vicepresidente del Partido Humanista. En todo caso, coincido en lo personal plenamente contigo. Estamos acá desmenuzando un poco el tema,
pero la raíz, tal como lo mencionó antes Joaquín, es darnos una nueva constitución democrática, una asamblea constituyente. Joaquín, ¿cómo es lo que plantea? Mira, obviamente estoy totalmente de acuerdo. Es decir, es fundamental en Chile hacer una asamblea constituyente. Ahora, no es un tema sencillo. En general, y de hecho, el gobierno de la nueva mayoría se aprovecha de ello y ellos plantean reforma constitucional, de trabajarla ellos, es decir, los mismos que han conducido el país al descalabro. Por eso es tan importante una asamblea constituyente. Pero ahí tengo una pregunta, volviendo al tema de las remuneraciones, que es súper odiosa. Una asamblea constituyente es un trabajo súper dedicado, tiempo completo, las experiencias que tenemos en Bolivia, en Ecuador, en otros países. Esos constituyentes, ¿qué sueldo tendrían? Mira, yo ni siquiera he pensado en el tema sueldo. Yo lo que he pensado es una cosa. La gente hoy en día ve la asamblea constituyente como una cosa abstracta. No la relaciona con su diario vivir. Lo primero que tenemos que hacer es que eso se difunda, y en ese sentido coincido plenamente con nuestro amigo que nos llama, porque nosotros tenemos ideas. Entonces tenemos que visibilizarlas, tenemos que decir lo que está pasando, tenemos que relacionar a la gente con su situación vital. Lo que ha ocurrido en el norte nos muestra crudamente esa relación. Fíjate que el tema de la Asamblea Constituyente yo lo hermano con el tema que hablábamos de las privatizaciones. O sea, efectivamente hay una condición de origen viciada de toda nuestra institucionalidad. Hay una condición de origen viciada de toda nuestra institucionalidad porque la Constitución que nos rige actualmente, todos sabemos que fue aprobada entre cuatro paredes, entre gallo y medianoche, por una dictadura. Por tanto, eso no puede ser que nos siga rigiendo en nuestra vida social como chilenos. Y por otro lado, en simultáneo a eso, yo digo, no puede ser que sea tolerable, aceptable o que se haga vista gorda frente a lo que fueron los grandes robos de un Chilectra, de una empresa metropolitana de obra sanitaria, del Instituto Nacional de Seguros del Estado, tantas empresas públicas que habían y que se la embolsaron unos pocos que no crearon fuente de trabajo, al contrario, despidieron mucha gente. Quisiera volver un poquito al tema de, porque me lo preguntaron además por el periódico en donde publicaron mi artículo, ¿cómo se hace una asamblea constituyente? Por lo pronto, es absolutamente necesario que se conozca la constitución que tenemos hoy día y que se relacione cómo esa constitución da origen, digamos, a la corrupción general que existe en el país. Cómo esa constitución permite que muy pocas familias en Chile sean dueños de la pesca, de la minería y en general de todo, y de la banca. Esa constitución lo permite, hay que estudiarla. Y para eso se debe discutir, aprender, y la gente ahí va a estar en condiciones de decir, esto yo no quiero esto a mí no me gusta, yo quiero que estas cosas sean de otro modo. Así se recoge. Nosotros estuvimos hablando hace poco tiempo con la cónsul de Bolivia en Chile, y nos decía que de pronto ella era en ese tiempo ministra de Educación en Bolivia, y de pronto la llaman y le dicen, mire, ¿sabe que queremos mandarle las propuestas que hizo la gente en nuestra comunidad para efecto de la asamblea constituyente? Y ella le dijo, bueno, mándenla. Y le dijo, no, tienen que mandar ustedes un camión a buscarlas. Y ella decía que tuvo que paralizar el ministerio completo para analizar incluso hojas escritas a mano en papel, diciendo qué es lo que querían con respecto a educación. Ahora, yo sé que ustedes estuvieron hace poco con Sergio Gress, que es partícipe de una iniciativa re interesante que son las escuelas constituyentes. Yo no sé mucho de las escuelas constituyentes. Ustedes que tuvieron la oportunidad de estar con Sergio Gress, el historiador, quizás nos puedan contar un poquito más porque es una iniciativa, a mi juicio, bastante interesante. Es una iniciativa tan interesante que vamos a tener a Sergio Gress acá en nuestro programa en las próximas semanas. Efectivamente, hoy día darnos una asamblea constituyente para tener una nueva constitución democrática es un tema fundamental. Pero la ciudadanía no conoce los detalles, lo que significa una nueva constitución o cuáles son los problemas estos. Y es obvio que no los conozcan, no es algo tan fácil de leer ni tan grato de leer. Una constitución es un texto pesado, denso, difícil, lleno de términos muy inmanejables para todos nosotros. Entonces lo que está haciendo Sergio junto a distintas organizaciones son escuelas constituyentes, es decir,
recorriendo el país. De hecho, la pusieron en marcha en Curicó este fin de semana, antes estuvieron en Rancagua, en San Fernando, y ahora van a otras regiones. Es generar espacios donde la gente pueda realmente informarse qué significa una constitución, qué significa que esta constitución diga una cosa u otra cosa, qué significa que garantice derechos básicos como la salud, la educación, vivienda, trabajo, pensiones dignas, o que no los garantice y que simplemente garantice los derechos del capital de poder hacer lo que quiera. ¿Cómo eso va afectando la vida de cada uno? ¿Qué significa que la Constitución diga que todo el poder radica acá en el centro, o que está descentralizado para que cada una de las regiones pueda autónomamente tomar sus decisiones? Son cuestiones que afectan la vida de las personas, pero que muchas veces no lo vemos, porque bueno, es como decía, un texto lejano. Por lo tanto, esta labor de escuelas constituyentes me parece que es muy importante, no solo para conocer lo que hay, también para elaborar en conjunto propuestas, ideas, reflexiones, qué podría contener una nueva constitución, cómo podría garantizarse determinado derecho, ideas que a veces son muy diversas. En otros países, mencionaba Joaquín el caso de Bolivia, cuando se generó una asamblea constituyente se abrió la posibilidad de propuesta y llegaron cientos de miles de propuestas de la ciudadanía misma se va empoderando en este proceso. ¿Cómo se eligen los constituyentes? Que es una pregunta que sale por todos lados. Hay diversos métodos. ¿Por el binominal? No, evidentemente no por el binominal, y quiero aprovechar de decir que hoy día hoy, para que se sepa que este programa es en directo, fue rechazado en el Tribunal Constitucional, que ya de por sí es antidemocrático, pero rechazó este requerimiento para revisar el binominal, por lo tanto, efectivamente se termina el sistema binominal. Aprovecho de decir que el que se ha instaurado es bastante imperfecto, bastante poco representativo, pero sin duda es mejor respecto al binominal que hemos conocido desde la época de la dictadura. ¿Cómo se eligen a los constituyentes? Lo importante es que esos constituyentes representen a la diversidad del país, que estén los pueblos originarios, que estén las regiones, que estén los estudiantes, que estén los trabajadores, que estén la salud, la gente de distintos sectores. Hay que buscar un mecanismo. Por cierto, hay que sentarse para ver técnicamente si das cuotas, si genera un número amplio de tal modo que todos puedan estar representados. Hay que discutirlo. Lo importante es que se exprese allí la mayor diversidad representativa de nuestro país. Sí, bueno, yo quiero agregar una cosa muy cortita, aprovechar. El 2 de mayo en Rancagua ponemos en marcha los humanistas, todo lo referido a escuelas constituyentes, y vamos a salir con toda la calle. Así que ojalá que se entere, algunos rancagüinos puedan estar escuchando. ¿Cómo, si yo soy de Rancagua, cómo puedo sumarme a esas escuelas? Exactamente, el 2 de mayo abrimos todo en la Plaza de Rancagua a las 12 del día. Pero es interesante que hay muchas iniciativas, porque acá en Santiago sé también que en los próximos días se va a presentar un proyecto que tiene que ver con ocupar toda una plataforma electrónica que sí, incluso se puede responder desde los mismos celulares, con preguntas respecto de cómo redactaría uno una determinada ley o parte de esa constitución. Quiero decir, frente a la redacción actual, ¿qué propuestas alternativas surgen? Eso es una experiencia que se ha tenido ya en otros lugares, en Marruecos, en España, en fin, y que están trayendo hoy día alguna gente joven con iniciativa en nuestro país. Y bueno, humanistas, me parece importante decirlo, porque ellos han estado recogiendo esta experiencia y quieren que este proceso constituyente sea un proceso muy abierto. Yo quiero insistir en eso a propósito de tu pregunta, Efren. En esto no es importante solo el resultado de la nueva constitución, sino el proceso que se vive a través del cual se genera una muy amplia participación ciudadana. Eso ya enriquece al país, eso ya permite que la gente se sienta protagonista de su futuro y no que le viene algo cocinado, algo hecho. Yo creo que estamos atrasados porque tenemos que empezar a bajar a nivel de detalle y a tener propuestas súper claras y concretas con respecto a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué razón? Porque creo que puede venir un nuevo engaño. O sea, ya está Camilo Escalón hablando de la nueva Constitución, Lago salió con lo mismo, y por tanto todos sabemos que cuando empiezan a usar, el abuso es re complicado de la nueva Constitución, y puede haber un como sí que en realidad nos mantenga en la misma situación. Por tanto hay que buscar fórmulas que efectivamente nos permita definir cómo se elegirían los constituyentes. Yo creo que para que de alguna manera esté representada esa diversidad. Yo creo que por primera vez no les va a resultar en el truco. Ojalá. La gente está más arriba de la cornilla, yo lo estoy viendo. Es decir, es mucha la gente. Estuvimos con Tomás en el foro y
Habían 80 personas, sí, claro, son del mundo, qué sé yo, de la izquierda, política, qué sé yo, etcétera. Pero eso se extiende mucho más allá. No van a poder seguir haciendo los mismos trucos. Lo que sí es absolutamente necesario es que se ponga en marcha todo ese proceso y que se visibilice. Bueno, voy a ser de malo porque se nos fue así el programa, reflexionando sobre lo que ha pasado en nuestro país, sobre la Asamblea Constituyente y sobre esta comisión presidencial. Nos vamos a encontrar el próximo lunes y vamos a conversar con Sergio Grez justamente a ver cómo se puede configurar esta Asamblea Constituyente. Sé que hay varias ideas dando vuelta por ahí. Nos vemos el lunes. Gracias, Joaquín. Gracias. A usted. Un abrazo a los auditores y auditoras. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.